Hola, buenas tardes amigos y amigas de Quilicura y de todo el distrito 8. Esta tarde de sábado tenemos de invitada a la candidata a diputada Pía Margarit. Margarita. Margarit. Sí, Margarita. Ya, Margarit. Cuesta aprendérselo porque Sí. la gente piensa que es como nombre, Sí, pero sí, lindo. Bienvenida y Muchas gracias. cuéntanos un poquito cómo nace esto. Yo he recopilado un poco que tienes 15 años de trayectoria dentro del servicio público. Así es. ¿Y cómo nace desde este lado la parte política para ti? Yo llevo bastantes años, cerca de 15, 17 años, vinculada a un partido político, en el cual hemos hecho una labor social importante desde que éramos jóvenes, con ese grupo en algún momento. Muchos de ellos hoy día son parlamentarios, muy amigos de nosotros, muy amigos míos. Y durante estos 17 años me he ido conociendo la realidad de distintos lugares, a través también del desarrollo profesional que uno ha logrado tener. Yo soy arquitecto, te contaba un poquito antes. Sí. Como arquitecto me tocó trabajar en muchos temas de desarrollo urbano, de viviendas sociales, conocer un poco la realidad de campamento, de vivienda social, de desarrollo urbano, de necesidades de la ciudad también, varios temas ligados a ese ámbito. Y por temas de la vida, de pasiones que tiene uno, terminé dedicada mucho a la educación, haciendo clases, después a través de la gestión en instituciones de educación superior. Y todo siempre muy vinculado a la necesidad de poder apoyar a la gente a que las cosas sean cada día un poquito mejores. En educación tú lo ves porque llegan muchos alumnos a la universidad con mucha ilusión de ser profesionales, pero muchas veces las circunstancias de la vida les impiden poder desarrollar sus carreras profesionales porque las mujeres les toca ser mamás, porque los jóvenes tienen que salir a trabajar y no les cuesta mucho compatibilizar el trabajo con el estudio. Entonces, por distintas razones, los jóvenes siempre necesitan de un apoyo para poder salir adelante en la etapa universitaria. Y me tocó apoyar en esa área. Así que, como te das cuenta, todo lo que yo he desarrollado durante mi vida profesional ha tenido mucha relación con lo social. Con lo social. Y de ahí ya dimos un salto un poquito más directo a la política hace algunos años atrás, a través del trabajo en campañas presidenciales, a través del trabajo con parlamentarios, haciendo proyectos de ley, con alcaldes, proponiendo iniciativas novedosas para los municipios. Y hoy día hemos tomado este desafío para poder hacer lo propio y poder representar a muchas mujeres, familias y a muchos intereses de las personas para poder representar a este distrito que es el número 8. Es un distrito bien complicado. Bien complicado. Bien complicado porque es una que es muy grande, una que está creciendo más también con los inmigrantes cada día, ¿no? Y por otro lado, si tú lo ves en estas tres candidaturas anteriores, Bachelet, Piñera, Bachelet ahora, ya lo último, no es mucho lo que se ha hecho. No es mucho lo que se ha hecho. El alcance de las políticas públicas a los vecinos es muy bajo. O sea, las personas sienten que su vida sigue exactamente igual. A mí me toca mucho recorrer la feria. Claro. La feria, los lugares públicos, y la gente te mira con mucho escepticismo a los políticos. Claro. Dice, pero la verdad es que usted es nueva, pero va a terminar igual que todos. Y finalmente no pasa nada. Yo me tengo que levantar al otro día y tengo que seguir haciendo la pega igual. Y esa es la percepción que tienen las personas con respecto a las decisiones. Pero sí, cuando los gobiernos tienen puntos de inflexión importantes, como ha sido el gobierno de Bachelet, que ha sido un gobierno donde la gente ha resentido mucho el tema del empleo, de las oportunidades, donde el crecimiento económico ya no solamente es una frase de la cual hablan los economistas, sino que te pega en el bolsillo las personas. Por supuesto. Yo creo que ahí las personas empiezan a darse cuenta de la importancia de la política, no solamente de la política, sino también de la toma de decisiones en el gobierno y de cómo repercuten las leyes. Estos 4 años que hemos tenido gobierno Bachelet son 4 años donde hemos tenido profundas reformas al Estado, donde hemos tenido profundas reformas al sistema educacional, al sistema tributario, y se han impulsado muchas otras, o se han intentado impulsar muchas otras reformas. Y la gente, cuando se da cuenta que una reforma tributaria, que es algo que pocos entienden por el carisma técnico de la discusión, repercute en que finalmente tú tienes menos trabajo, en que la gente que invierte en este país se resiente en cuanto a la inversión porque le ve un costo mayor asociado a esa inversión, empiezan a darse cuenta que todo eso tiene repercusiones importantes sobre uno y sobre la pega que uno tiene y sobre el sueldo que uno gana. Y ahí es donde las personas empiezan a pensar que esto tiene importancia y que hay que esforzarse en tener gobiernos que sean buenos para las personas,
y en exigirle a los gobiernos que efectivamente hagan políticas públicas que representen los intereses de cada una de las personas y no solamente las ideologías determinadas de un sector político, que es lo que uno ve en estos gobiernos durante estos últimos 4 años, que finalmente el tema de la ideología termina primando sobre las necesidades de las personas. Pero tú no piensas que la nueva mayoría en un minuto ya cayó. Yo creo que se sepultó ella misma. Sí, sí. ¿En sus promesas, yo creo. En sus promesas, pero más que nada porque no supieron leer las necesidades de las personas. Uh-huh. La ideología de la nueva mayoría, muy liderada por el Partido Comunista, llevó a que el gobierno se empecinara en presentar una reforma educacional donde lo más importante era la gratuidad, que fue la bandera de lucha de todos estos jóvenes de hace 4 años atrás, uh-huh. y donde quizás como país no nos parecía absurdo pensar en un derecho social a la gratuidad. Uh-huh. Pero cuando ese derecho social empieza a competir, porque si fuéramos un país tremendamente rico, a mí no me parecería tan escabroso decirte, ¿sabes qué? Puede ser que los jóvenes tengan la posibilidad de acceder a la educación gratuitamente, pero en un país donde la gente se muere porque no tienen un acceso digno a la salud, donde los abuelitos tienen no pésimas pensiones, sino que pensiones indignas, que no les permite salir adelante, uh-huh. que no les permite comprar remedios, uh-huh. y finalmente lo mismo, terminan muriéndose porque no pueden acceder a la salud que se merecen y que corresponde a la dignidad y a la vejez de cualquier persona. Tú empiezas a pensar si es razonable tener un acceso universal gratuito a la educación superior, cuando la calidad de la educación, por ejemplo, en los colegios, en la educación primaria, ni siquiera hemos alcanzado los niveles suficientes como para poder acceder a una educación gratuita de calidad. A mí me encantaría tener una educación superior gratuita de calidad para todos. Pero si hoy día me haces poner en una balanza donde yo creo que hay que invertir, probablemente hay que invertir en algo que es totalmente contrario, en la educación primaria de los niños, uh-huh. para que puedan salir del colegio con una mejor educación en la que estamos brindando hoy día, para que el sistema público ofrezca reales oportunidades a las personas de salir adelante y de tener educación de calidad antes que acceder a la universidad con pésimo rendimiento, con una mala calidad de la educación que viene de la base. Por supuesto, entonces, la base, no tiene mucho sentido. Yo creo que en ese sentido este gobierno no supo leer las prioridades. Y sobre todo no supo leer algo que es muy significativo para las personas, que es el desarrollo individual y personal y las decisiones que uno toma. ¿Por qué te lo digo? Porque cuando el gobierno dijo, no, en realidad nosotros creemos que aquí la educación, además de ser gratuita, la educación superior, además vamos a poner por delante a la educación pública versus la educación particular subvencionada. Nos vamos a dedicar a comprar edificios para que la educación particular subvencionada no exista, ojalá, porque toda esa educación la tiene que brindar el Estado como un derecho social. Claro. Bueno, pero resulta que yo como mamá lo que quiero es elegir dónde estudian mis hijos. Por supuesto. Y ahí me empecé a dar cuenta de que, estoy hablando como una mamá, de que yo quiero pagar 20.000 pesos para que mi hijo estudie un poco mejor en un colegio donde tenga mejores profesores. Es opción. Es mi opción. Por supuesto. Y no quiero que el Estado me la limite. Exacto, sí. De que la educación pública tiene que ser de calidad, eso es evidente. Por supuesto. Pero yo no quiero que a mí me impongan dónde quiero estudiar y dónde estudien mis hijos. Ahí no estaríamos hablando de democracia. Es como un atentado a la libertad de expresión, a la libertad de todo. Entonces cuando la ideología empieza a comerse esos espacios de libertad y de individualidad de las personas, es donde yo creo que hay que tomar ciertas otras banderas de lucha que también son importantes. ¿Tu bandera la representa la UDI? Mi bandera la representa la UDI. Me siento muy orgullosa de la que postula la UDI. Pese a que tiene mucho prejuicio en la UDI. Es un partido completamente normal. Es que como que el mundo le tiene miedo. No, yo creo que siempre las ideologías extremas pueden representar. No, yo creo que mira, la política es desde el fondo de que tú ahora estás recién, digamos, empoderándote de siendo candidata, conociendo las necesidades que ya las conocía anteriormente, pero desde otro perfil. Ahora está con el perfil de candidata. Entonces, para poder responderle a ese pueblo, a esa mujer, a esa familia que lo necesita, entonces tú te empoderas de esto y en el fondo la política, si bien es cierto, en estos últimos años de la candidatura de Michelle Bachelet no se ha hecho nada ya y ya no se va a hacer nada, ya no se hizo. ¿Tú encuentras que fue un farreo de años? Yo creo que esta candidatura se la llevó la nueva mayoría. Perdimos 4 años de desarrollo de un país que venía creciendo, y yo no solamente lo digo por el crecimiento económico en términos de números y de análisis económico, porque no es el tema que a la gente le importa,
Pero llevamos 30 años haciendo avances sustanciales en el país para que la gente tuviera mejor calidad de vida. Y estamos peor. Y estamos hoy día mucho peor. Mucho peor. Mucho peor. Hoy día la gente además tiene necesidades distintas. Y la nueva mayoría no está. Sí, por favor. ¿Tú crees que, por ejemplo, los de la nueva mayoría pensaron más bien en ellos que en el pueblo? En el sentido corrupción, te lo digo directamente. Yo no sé si tenemos más corrupción en el Estado que hace 5 años atrás. No me aventuraría a decirte que ha sido un gobierno más corrupto que otro. No veo que haya estado destacado de esa forma, pero lo que sí me atrevo a decirte es que en definitiva pusieron la ideología por delante de las necesidades de las personas. ¿Ah? Pusieron esta consigna de no solo la educación gratis, sino que el poder del Estado. El Estado es mejor para las personas, mientras más grande sea el Estado, mejor para las personas. Eso no es real. Solamente tú vas a poder conseguir una mejora para tus hijos. Es tu decisión. Evidentemente Optativo. Todos queremos que nuestros hijos sean más de lo que somos Por supuesto. nosotros. Y nos vamos a esforzar y vamos a trabajar para que nuestras familias estén mejor, para que nuestros hijos estén mejor y puedan acceder a más bienes, pero también no solamente a más bienes, sino que a mayor desarrollo. ¿Ya? Y que sean felices. Porque que sean felices. Si te das cuenta tú de una cosa muy importante, que aunque suene cliché, que estamos en un país medio triste. Absolutamente. Un país estresado. Está defraudada. Como que se sacaron la máscara y ya como que los bonos no funcionan. Aquí las personas como no que sé. yo no sé si es el tema de la confianza en las instituciones, pero sienten que ya nada vale la pena salvo lo que ellos hagan por ellos mismos. Y eso es muy triste en términos del desarrollo humano de los países. Es muy triste porque fíjate tú que hay una señora dice, una vecina, que zapateen todo lo que quieran allá afuera mientras no zapateen dentro de mi casa. La señora tenemos los chilenos la costumbre ya de encerrarnos como delincuentes nosotros, y los delincuentes zapatean, claro, y sin compartir nada con el otro, porque ya no confiamos en el otro tampoco, no confiamos en el que viene a la casa, en el que está dentro de la casa, ya hay una desconfianza total. Entonces, porque siempre andas viendo qué es lo que quiere la otra persona, qué es lo que busca. Anda buscando robar, porque es el pensamiento de ahora de un Chile delincuente, de un Chile donde tú no confías en nadie. Claro, y eso mismo me hace pensar, ponte tú, cuando estábamos con Pinochet, que para descanse, las cosas no eran así. Bueno, es que los países evolucionan mucho. Por supuesto, 30, 40 años. Por supuesto que evolucionan, claro. Pero cuando se lucha de la dictadura hacia la democracia, uno espera una democracia tal cual, pero se volvió un libertinaje. Y desde ahí que la nueva mayoría ya no empezó a leer el TIC. Hoy día este país tiene un ingreso per cápita infinitamente superior al que teníamos de 30 años. La gente tiene más acceso. Y cuando tú tienes más acceso a bienes, no necesariamente eres más feliz. No. Por el contrario. Tienes más preocupación. Porque tienes más preocupación, Exacto. Porque tienes que mantener un estándar de vida, porque si te quedas sin pega, ya no solamente no tienes para comer, sino que no tienes para comer, no tienes para pagar dividendos. Si tuviste la posibilidad de acceder a una vivienda propia, no los vas a tener. Los costos que tienes son mayores. Si decides y puedes educar a tus hijos en un colegio donde tienes que aportar un poquitito más de plata, efectivamente lo que tienes que tener es más para poder pagar todos los costos que eso significa. Entonces las personas hoy día tienen una carga financiera muy grande. ¿Un país endeudado? Un país muy endeudado. Muy endeudado. Muy endeudado. Sí. Y sin posibilidades de salir adelante. Entonces, es un círculo bien vicioso en términos de lo que el país tiene que hacer. Ahora, esto no lo solucionan enteramente los gobiernos, pero por Dios que ayuda, digamos. Sí, claro. Entonces, cuando tú tienes una dinámica en la economía donde además todos tenemos que crecer mucho, este país requiere un desarrollo social, no sé si igualitario, pero donde sí exista la justicia. La igualdad, no queremos que todos sean iguales, pero queremos que cada uno tenga lo suyo en la medida de lo que es justo, que es distinto. Porque ¿por qué alguien que tiene acceso a más cosas le vamos a tener que quitar eso? Y darle al que tiene menos, o sea, a ver, porque no se esfuerza. Sí, o sea, el esfuerzo es equitativo. Exactamente. Por supuesto, tú te esfuerzas, te ganas. Y esto no se trata, también siempre se caricaturiza mucho a la derecha en términos de que no, lo que pasa es que ustedes están en contra de que le quiten a los empresarios. Y yo creo que el empresario tiene que ser cada día, hoy día, más responsable de su entorno, del impacto que hace la empresa
cuando por ejemplo tiene repercusiones medioambientales, por decir un tema. Yo creo que hoy día tenemos que construir una sociedad mucho más desarrollada en muchos ámbitos, no solamente en la redistribución del ingreso, sino en cómo el empresario es responsable, en cómo el papá es responsable de la educación de sus hijos. Hoy día tenemos, como las familias están mucho más amenazadas por distintas razones, por la droga, por la delincuencia, por muchas razones. Hoy día hay una desafección mucho más grande entre los papás con los hijos. Sí, sí. Hay mucha menos conversación entre los papás y los hijos. Se ha perdido. Hoy día los niños para resolver un problema van a Google, agarran el celular y lo solucionan. No tienen que ir a preguntarle al papá. Y además los papás hoy día tienen que trabajar para poder mantener un cierto estándar de vida. Entonces, eso ha llevado a un desarrollo de la sociedad muy complejo, pero que claramente los gobiernos tienen mucha responsabilidad en tratar de propender al desarrollo humano, a que haya justicia también en la entrega de los recursos, en que efectivamente los responsables de entregar más recursos, porque tienen más, lo hagan de manera correcta, y yo creo que en ese sentido se ha avanzado mucho, en entender que aquel que tiene más tiene que entregar más y tiene que tributar más, claro. Pero aquel que tiene menos también tiene que tributarle al Estado, y también tiene que tributar de otras formas. Aquí ninguno puede entender que esto es una sociedad 100% individualista, independiente de que las decisiones las tenemos que tomar cada uno, sino que tenemos que propender a que cada uno sea responsable del metro cuadrado en el cual le toque intervenir. Y eso, la política es una maravillosa escuela, porque a nadie le gusta ser político. A mí personalmente al principio me generaba mucho conflicto, porque no es agradable que todos los domingos en la mesa de la familia todo el mundo te diga que eres un corrupto, que todos los políticos son, cuando vas a la feria y todos te dicen que son todos iguales. No, pero es que ¿sabes lo que pasa? Es que necesitamos gente buena dedicada a la política. Ahí en ese aspecto, tú ¿qué sueños tienes? ¿Qué es lo que te gustaría cambiar en este país, así como un puntual? Yo creo que tiene que ver con lo que no se ha hecho. Yo creo que tiene que ver con cosas que estamos conversando, que es mirar hoy día a los chilenos, que son distintos, que gracias a Dios no tenemos desnutrición, pero tenemos obesidad, que gracias a Dios nuestro ingreso per cápita es mucho mayor que hace 30 años atrás, que hemos tenido un desarrollo, pero que hoy día nos falta empezar a mirar cuáles son las necesidades más inmediatas en términos de la familia, de la tranquilidad, de la calidad de vida, de cómo estamos más juntos, de cómo podemos ocupar los espacios públicos, de cómo podemos vivir en un entorno donde quiero que mis niños ojalá se vayan caminando al colegio. Y esas cosas hoy día no las podemos hacer. Yo no dejo que mis niños se vayan caminando al colegio por ningún motivo. Porque creo que la persona que está en la esquina le puede hacer algo. Y a lo mejor es un vecino con el cual yo nunca he conversado. Y yo creo que los sueños de la gente joven como yo, que hoy día se decide vincular a la política, al servicio público, a muchos jóvenes que hoy día están vinculados a fundaciones, a trabajo en ONG y otras cosas, tienen que ver con eso, con ver una sociedad mucho más amable, más feliz, disfrutando la posibilidad que tenemos de tener mayor ingreso y mayor acceso a cosas, a bienes, a servicios, pero también pensando en que hay muchos de esos bienes y servicios que hoy día no tienen ni siquiera los mínimos de dignidad para las personas. Y uno tiene que ser responsable en eso. A mí me gustaría ver mucha más gente vinculada a lo público. No solamente a la política o gente vinculada a la política, sino que agrupaciones vecinales. Eso se ha perdido. Eso se ha perdido. Y yo creo que es el gran valor que tienen las sociedades, es poder coordinarse en pequeñas unidades, en que los vecinos se cuenten las cosas, se coordinen, se organicen. La participación ciudadana es súper relevante para los países. Para poder crecer. Es basada también en la opinión de la gente, y para eso no necesitas una asamblea constituyente. Yo creo que la ideología confunde mucho. Pasa entonces que nosotros necesitamos la confianza, retomar la confianza, eso del vecino, de tener el teléfono del vecino, de no importar, de que si están matando a alguien afuera, ser indiferente. Mira, estás loco que tú lo has visto, que están matando a alguien y hay un tipo grabando en vez de llamar a la policía. Y termina la grabación cuando muere. Y después la manda a un cierto canal y el canal lo difunde, pero y en la noticia, y yo no encuentro lo más loco que hay. O sea, ¿a quién se le ocurre, por favor? Entonces, lo otro también que se ha perdido hablando de televisión es la cultura para los niños, programas culturales, programas educativos para los niños de cierta edad, de 3, 4 años, ponte tú que yo tengo puro niño de 3, 4 años. Imagínate. Y solo es estimulación electrónica. Hoy día todo es estimulación electrónica. Llevar a un niño a un museo es una tortura. Para ellos es tortura. Y es algo que no está
en la cultura hoy día. No, porque se perdió. Claro, entonces, ¿por qué? Porque además tú te vinculas al interior de las casas. Entonces, mientras... Claro, porque te sientes segura. Es eso. Parte por decir ya, mira, entre ir al cine, mejor compramos la película. Porque tenemos acceso a la película. Alguien me preguntaba el otro día en una entrevista cuál era como, en el fondo, cuál era lo que más te gustaba del día. O no recuerdo cuál era la pregunta. Y dije, pero hoy no hay mejor momento del día que cuando estoy acostada y sé que mis 4 niños están acostados, durmiendo, y que al otro día van a despertar tranquilos, que ya no les pasó nada. Exacto. Y que tuvimos un día más, y tengo un día más con ellos, y Dios me regaló un día más con ellos. Y me decía esa persona, bueno, eso es lo que le pasa a muchas madres en todo el país. En todo el país. En todo el país, porque no tiene que ver con el nivel socioeconómico, no. Yo creo que a todas las mujeres les pasa exactamente lo mismo. Sí. Y cuando tú vives en condiciones de vulnerabilidad, cuando vives en poblaciones donde efectivamente hay tiroteos, yo creo que lo único que tú le pides a Dios es que llegue la noche a tu casa y tus niños estén acostados, tranquilos, durmiendo y no les pase nada. Y ojalá no vayan al parque, ojalá no vayan al colegio, ojalá no tengan que salir para nada. Pero estén calentitos, tranquilos y seguros. Claro, porque ponte tú acá en esta comuna, por ejemplo, como en otras comunas también, resulta que los juegos que son para niños los ocupan los delincuentes. Claro. Entonces, las plazas se las toman ellos. Los delincuentes se las toman. Y hacen marcas de terreno y qué sé yo, entonces tienen sus códigos y entonces tú no puedes ir a sentarte a observar los pajaritos o ver a tu niña correr, porque están tomados. Así es. O sea, las plazas son para los delincuentes. Así es. ¿Y qué pasa con estas puertas giratorias? ¿Hasta cuándo? Un problema desde el fiscal. Es uno de los mayores problemas que tenemos hoy día, es el tema de la seguridad. O sea, no hay una encuesta, no hay nadie que no te diga que lo único que quiere es que exista mayor seguridad. Ahora, la mayor seguridad de la gente, ¿qué es lo que piensa? Que quiero más carabineros en la calle. Porque es a lo único que le tiene confianza, pues si pero ahora se ha perdido un poquito la confianza también. Lamentablemente. Sí, pues, si estamos por todos lados atacados por todos lados. Yo creo que hay que poner con altura, mira esas discusiones y la gente en el fondo se da cuenta de que tenemos carabineros que son de lujo. Por supuesto, o sea, yo creo que la ¿cómo se llama? La institución no tiene por qué ser completa, la mala. De todo siempre, puede haber. Siempre, pero sí, yo creo que ahora se ve más. Claro. Yo creo, es probablemente que siempre haya salido así, hoy día existido, digamos. Existe, o sea, hoy día existe y es mucho más vistoso. Y claro, porque lo sabes al tiro. Lo sabes al tiro. Claro, entonces de pronto esto sale más rápido. Pía, ¿tú qué cercanía tienes y qué visión tienes tú del candidato Piñera? Yo estoy trabajando con el presidente Piñera, sí, pretendo ser una diputada y estoy haciendo todos los esfuerzos para ser una diputada que trabaje en función de los proyectos que él va a mandar al Congreso para poder apoyarlo. Es importante lo que pasa en noviembre, no solamente porque vamos a cambiar el gobierno, sino también porque vamos a cambiar la Cámara de Diputados y la mitad del Senado y necesitamos un gobierno respaldado por el Congreso de manera a poder hacer una tramitación legislativa adecuada a las necesidades de hoy día. Hoy, tú ves que para los gobiernos de la nueva mayoría, para el gobierno de la nueva mayoría fue sumamente útil tener el Congreso a favor, dado que además efectivamente tuvieron una gran mayoría en el Congreso y han podido hacer muchas reformas. Y si nosotros queremos hacer las contrarreformas a algunas de ellas, para poder, no eliminando todo, si aquí no se trata de tener una retroexcavadora, yo creo que uno de los errores grandes que cometió la nueva mayoría era pensar que había que destruir el país y construirlo de nuevo. Los países se construyen en base a los avances que tienen y a los retrocesos también. Y cada una de las leyes que se han incorporado en este gobierno, independiente de que, según mi perspectiva y mi punto de vista, son nefastas para el país, creo que tienen discusiones que son un aporte, que tienen una tramitación legislativa que es un aporte de todas maneras en la discusión de algunos proyectos con la reforma tributaria. Creo que es importante discutir cuánto es lo que tenemos que pagar de tributos todos los chilenos y desde ahí construir. Y sí creo que hay algunas que hay que eliminar. ¿Cómo cuál, por ejemplo? Sí creo que algunas cosas que están pasando con respecto a la ley de inclusión en educación hay que revisarlas porque están trayendo muchos perjuicios en términos de la calidad. Hay muchos colegios que se están cerrando hoy día porque no les da la máquina para poder funcionar. Eso es una realidad. Hay muchos emprendimientos que hace 10 años atrás eran colegios de excelente calidad y que hoy día se ven absolutamente atorados por el Estado que quiere comprar los edificios y que quiere desmantelar este tipo de colegios para poder realzar la educación pública. Y yo creo que algunos de esos proyectos tenemos que mirarlos con perspectiva, con altura de mira y hacer las modificaciones y en los casos que hay que eliminar muchas cosas.
¿Y tú crees que esto se puede lograr a corto plazo o va a ser a muy largo plazo, pensando en que en todos estos años no se ha logrado hacer nada? Creo que esto es un trabajo de mucho más mediano plazo. Creo que esto es un trabajo por lo menos de 2 gobiernos. Mira, Pía, ¿qué pasa, por ejemplo, con los políticos que están anclados? Que tú crees que ya que haya, por ejemplo, que hay que refrescar un poquito la política. A mí me encanta. Tú, por ejemplo, que eres joven, que estás con ideas nuevas, con proyectos nuevos, que estás con energía, que te estás recién empoderando de la política, que conoces bastante lo social, y que, por ejemplo, un Saldívar, que ya debiera estar en su casa y dejarle el puesto a otra persona, ¿no te parece que por ahí hay ¿cómo dije? un balance en cuanto a anclarse? Mira, muy a mí me pegado. gusta, en general en la vida, pero ya es una percepción, una regla más de filosofía mía. Sí. Me gusta siempre la mezcla entre la experiencia y las ideas nuevas. Creo que es muy necesario. Solo experiencia, claro, te pasa un poco eso, que te vas quedando lo mismo de siempre y uno se siente más cómodo también en los lugares donde está y va dejando de hacer cosas. Y la juventud sola puede ser puro ímpetu, y se puede quedar en puro ímpetu y en puras ganas y en pura energía y en mucha energía que de repente no te lleva a una racionalidad con respecto a las decisiones que tienes que tomar, que sí la tiene la sabiduría que tienen los años y la experiencia. Creo que siempre uno tiene que ponderar. Hoy día la renovación política es natural. La gente te pide caras nuevas, te pide cosas distintas, te pide... Han sido 4 años tremendos de desprestigio de la política, ¿no? Por supuesto. Yo soy una persona de las que tengo el convencimiento, lo he tenido siempre, que la política vale mucho la pena y que es muy necesario que haya la mejor gente metida en política. Y creo que es necesario que los mejores profesionales se vinculen a esto. Argentina es el mejor ejemplo de esto, donde los gallos más choros de todas las universidades iban a trabajar y a ganar plata a las mejores empresas. Y en Chile está empezando a pasar eso. Y en Chile tenemos todavía una clase política de élite y de lujo, digo yo. Pero eso se puede ver alterado en la medida que no nos propongamos tener gente buena y tener buenos políticos, ¿ya? ¿Cómo se reconoce un buen político? Perdón. Yo creo que es una buena pregunta, pero yo creo que difícil. Es difícil, pero en la práctica tú sabes cuando una persona te engaña. ¿Ah? Tú sabes cuando una persona se equivoca y te promete. Y no es que los políticos tengan que hacer tantas cosas. Si un diputado, mucha gente en la feria me dice, ya, pero ¿qué va a hacer usted por nosotros? Si los parlamentarios no son los alcaldes. Exacto. Son distintos, tienen roles distintos. Exactamente, sí. ¿A qué me puedo comprometer yo como parlamentaria? A hacer buenos proyectos de ley, a representar lo que yo creo. Yo no puedo mentirle a la gente en lo que yo creo, cuáles son mis ideas. Yo estoy en contra del aborto, voy a defender todas las políticas en contra del aborto, etcétera. Y yo soy transparente en decirle a la gente qué es lo que yo soy, y la gente por eso vota por ti. Mira, ese punto es súper importante. ¿Qué te parece ahora esto de la ley del aborto? Entre 3 causales. No, a mí me da una pena enorme que hoy día tengamos ese proyecto de ley casi aprobado, casi promulgado, ya en definitiva sin muy poco que hacer. Independiente del drama de la violación, que me imagino que es algo... Pero eso, aparte de ser atroz, ¿cómo tú piensas en la táctica? ¿Cómo se va a comprobar eso cuando sea violación? Ahora, ¿piensas tú que ahora niños de 10, 11 años ya tienen una vida sexual? Así es. No es nada nuevo. Es muy complejo. Claro, va a ser complejo. Porque finalmente la decisión va a quedar en manos de un médico. El proyecto de ley está abierto a edades muy tempranas en casos de violación, que tú nunca vas a poder comprobar efectivamente. Son muchas cosas que pasan en torno a este proyecto que son discutibles, que son complicadas y que principalmente en el caso de que exista una violación, porque también hay que ponerse en esos casos, hay que ser solidario. No. Y yo me imagino el trauma que significa la violación, me lo imagino, sí. Porque no tengo casos cercanos. Es distinto cuando uno lo dice, cuando es un hijo, y cuando te lo dice y te lo increpa a alguien que dice, a mi hija la violó su tío, su abuelo, quien sea, y está esperando guagua. Pero finalmente yo les digo a esas familias, a esas madres, uno no puede no entender la realidad y lo duro de esa realidad. Pero eso no significa que igual haya otro ser humano que está pagando las consecuencias de eso.
Y ahí lo que uno tiene que hacer son planes de acompañamiento, tratar de estar siempre junto a las madres. Se pueden hacer algunas políticas públicas para tratar de tener ciertos acompañamientos a esas madres que eventualmente y efectivamente lo están pasando muy mal. Y que me imagino que deben querer llegar hasta las últimas consecuencias para poder no tener ese hijo, que me imagino que le debe traer muchos recuerdos con respecto a muchos temas que son muy traumáticos. No, en eso estamos claros. Pero ¿qué pasa ahí, por ejemplo, con las 3 causales? La otra es una, por ejemplo, cuando tu vida está en riesgo, según el médico. Según el médico. Yo te digo algo personal, por eso lo tomo. Yo tenía un embarazo en riesgo, donde yo moría la guagua, moría todo, ya. Y yo opté por la vida. Tú hasta el final la pataleé, la luché. En contra de los médicos, contra todo el mundo, y que la guagua no iba a vivir, y que yo menos. ¿Y cuántos años tiene esa guagua? Y la guagua tiene 11 años, la Sofía. Es un encanto. ¿Y tú te y yo feliz. Entonces ahí uno, ahí tiene una contradicción bastante grande, porque a mí en un minuto me dijeron, usted la vamos a salvar a usted porque su guagua todavía no nace, no es persona. Le dije, ¿cómo no es persona? Es mi guagua. ¿Usted por qué va a decidir por mí? Entonces no, yo sigo nomás. A mí me costó mucho tener hijos, entonces el tema del milagro, la vida es un tema súper personal. Claro, entonces en ese sentido tú como que de repente, pucha que va a ser difícil establecer estas 3 causales. La otra es por... inviabilidad del feto. Claro. Yo creo que se viene esas 3... Porque las otras causas, si tú vas estrictamente a los casos, son muy puntuales y son muy particulares y son muy poquititas. Claro. Porque la inviabilidad del feto efectivamente es una causa que es muy específica para ciertos casos y que es mucho más abordable desde el punto de vista médico. Claro. Lo mismo en el caso de la madre, en el caso del riesgo de vida de la madre. Hay miles de casos comprobados, donde yo también tengo casos cercanos, donde finalmente aplican los tratamientos adecuados y logra sobrevivir madre y hijo sin problema. Claro. Salvo casos así muy puntuales, como te digo. Pero en el caso de la violación es, te diría, lo más complicado, porque tiene que ver con no solamente con la consecuencia del hijo, sino que tiene que ver con que ese hijo alberga otra serie de cosas que para la madre son muy traumáticas. Y hay muchos especialistas que lo que te dicen es que no hay nada más traumático para la madre que un aborto. Por supuesto. Pero esto es súper triste para el país. Desde mi punto de vista, nosotros triste, éramos un resguardo, teníamos como una islita, de esperanza. De esperanza de poder tener, de no tener este proyecto que para mi gusto altera bastante algunos principios que son fundamentales para los que defendemos la vida, por lo menos. Es lamentable. ¿Y qué pasa, Pía, ahora con este tema de Sename? Que es otra pena con los niños. Es otro tema muy complicado. Es un tema donde el país tiene que decidir tomar algunas decisiones. Aquí necesitamos diferenciar lo que es el cuidado de los menores en riesgo social del cuidado de aquellos menores que tienen que han delinquido, por ejemplo. Son realidades distintas. Son distintas, claro. Y hoy día están albergados todos en el Sename. Claro. Entonces tienes niños que tienen un determinado riesgo social, que fueron abandonados, resguardados de las mismas condiciones, en los mismos lugares que niños que hoy día están delinquiendo y que necesitan algunos lugares para poder delinquir. Claro. Hay temas de infraestructura con respecto a los hogares del Sename, de infraestructura de recursos humanos, de gente dispuesta a poder solucionar problemas, de programas adecuados para poder enfrentar el tema de la infancia vulnerable. Y ahí yo creo que tenemos una construcción como país donde el presidente Piñera tiene una propuesta súper concreta, la lanzó hace poquito con respecto a los cuidados al tema de la infancia y cómo la vamos a enfrentar desde un punto de vista mucho más avanzado durante los próximos 10 o 15 años. ¿Tú crees que ahí hace falta sacar desde arriba, desde la cabeza a los pies ahí? Hay que tomar decisiones. Aquí lo que falta es enfrentar los problemas y tomar decisiones. Las decisiones cuando son buenas son las dolorosas. Son dolorosas. Son dolorosas. Claro. Entonces yo creo que por ahí parte un poco el significado de cambiarle la cara al Sename, porque son niños. Son niños. Entonces ellos tampoco pidieron, es una mezcla entre el aborto, ellos tampoco pidieron venir al mundo siendo pobres. No. O sea, no un riesgo social, claro, o siendo un delincuente que se roba algo, o siendo hijos de mujeres que tienen problemas de droga, que la droga es pan de cada día. Entonces estamos en un país que realmente necesita como
buen Estamos tirón. matando a nuestros abuelitos porque no tienen salud, estamos matando a nuestros sí. niños porque están en el No Sename, tenemos futuro. y estamos matando a nuestras guaguitas porque no tienen derecho a nacer en una ¿Qué vida. clase de país somos? Así es. ¿Qué clase de país somos? Eso es lo que tenemos que construir. Y ese es el sueño que uno el, tiene. el Chile que debiera Así es. sentirnos orgullosos. Y eso es lo que para mi gusto, una mujer puede aportar en esto, en esa visión de familia, de... Absolutamente. Porque tiene, es que la mujer es la que siente. Así es. Entonces sabe mucho más, Sí. sabe mucho más. Sí. Es más intuitiva. Sí. Entonces el hombre es más Me tocó frío. ir durante muchos años cuando estaba a cargo de estos jóvenes universitarios de trabajo voluntario. Ujú. Y yo veía, íbamos al sur, en condiciones de frío, en pleno invierno y todo, y me impactó siempre ver niños a pie pelado pasando mucho frío, que los niños lo pasan increíble. en todas partes. Igual. Y yo pensaba en mis niños que estaban más calentitos, que tenían sus camitas, y yo creo que esa sensación de justicia, que no es igualdad, es justicia, de ciertas cosas y ciertos mínimos que los niños todos tienen que tener, son súper importantes que nosotros las peleemos en este país. Pucha Pía, mira, se nos hace el tiempo cortito. Pero te dejamos igual otra invitación. Vamos a estar viniendo aquí Mira, mucho. Cuando estén como en la mitad de la campaña, traten de venir para acá, nos hacemos un contacto, te agradezco mucho gracias tu sinceridad, es un agrado haberte conocido, creo que tu vínculo social te va a ayudar mucho en la política y creo que has tomado el mejor camino y espero que tengas éxito y mi gratitud, simplemente. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Pía. Un gusto grande. Gracias.